pasar a su clase. Amados niños, clase. Las palabras seducen y las acciones abren el camino al verdadero amor. Le repito, las palabras seducen y las acciones abren el camino al verdadero amor. A todos nos gustan las noticias y más cuando se trata de personas conocidas. Nos gusta saber lo que sucede. En el periódico Newsday se publicó un informe sobre un restaurante y sobre su dueño, el cual había recibido muchos reconocimientos y estaba ubicado entre los mejores restaurantes de Long Island, posiblemente de Nueva York. Por muchos años mantuvo su posición y todos hablaban de este lugar. Todas las personas lo conocían, hablaban no solamente del servicio en este lugar, hablaban de la comida y sobre todo hablaban del dueño de este restaurante, que era un hombre dedicado al trabajo, un hombre esforzado, era un hombre apasionado por su trabajo, por servir a la gente. Era un ejemplo de responsabilidad, era un ejemplo de puntualidad, era el primero en llegar y el último en irse. Era un hombre que todos admiraban. Era un hombre próspero y estaba lleno de cualidades que eran visibles para muchas personas. Amaba servir todos los días. Estaba sirviendo, todos los días estaba trabajando, todo el tiempo estaba dedicado a su trabajo. Trabajaba el fin de semana, trabajaba el sábado, el domingo, días festivos, todo el tiempo estaba dedicado a su trabajo. Amaba trabajar. No hay nada malo en trabajar. El problema está en el corazón, en lo más profundo del corazón. Este hombre amaba el dinero, servía al dinero y no le importaba nada más que el dinero. Todos lo admiraban, todos lo reconocían, menos su familia. Su esposa estaba sola. Sus hijos no conocían a su padre porque nunca estaba en la casa. Solo recibían dinero y más dinero y más dinero hasta que el dinero ya no les importaba. Reconocido por el mundo y desconocido por su familia. La codicia lo alejó de Dios. La codicia lo alejó de Dios y de sus seres queridos. Hay muchos ídolos en las familias. Hay muchos ídolos como la educación, como los negocios. Muchas veces los seres queridos se convierten en ídolos, hijos, esposos, esposas, religión, dioses falsos, que lo único que hacen es apartarte de Dios para engañarte y matarte. El deseo de ellos es llevarte al infierno. El apóstol Pablo lo dejó todo. Todo lo dejó para seguir a Cristo y reconoció que hay un solo Dios. El único que debe ser adorado y que los dioses hechos a mano, las figuras, no son nada más que figuras. En Éfeso, los amantes del dinero, los codiciosos, se alborotaron cuando Pablo predicaba que hay un solo Dios, mostrándoles que ellos
no adoraban a dioses falsos. Leamos Hechos 19, 21, 21 al 41. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén. Pasando por Macedonia y Acaya, decía: después de estar allí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. 29. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía por qué se había reunido, para qué se había reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y prestar su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea, tal como están las cosas con los sucesos de hoy. Corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. No adoramos a dioses falsos. Vamos a desarrollar este mensaje con 2 puntos. El primero, intereses del reino de los cielos, y el segundo, intereses de los incrédulos. Primer punto, intereses del reino de los cielos. Estamos en el primer punto. Intereses del reino de los cielos. A Pablo le preocupaban los intereses del reino y su labor era proclamar el mensaje de Dios, el único que tenía el poder para persuadir y transformar vidas. En el versículo 20
¿Me puede quitar esa pantalla, por favor? Porque no estoy hablando de esos intereses. No quiero que haya confusión con los hermanos. ¿Estamos hablando? ¿No? Ok, gracias. Lo tengo aquí en mis ojos y estoy hablando de los intereses de Dios y estoy viendo los intereses de los incrédulos. Pero estamos hablando de los intereses del reino de los cielos. Y Pablo lo había dicho en el versículo 20, que el Señor extendió, el mensaje del Señor se extendió por muchas partes y que este mensaje tuvo un poderoso efecto. Pero ¿cuál era el efecto de este mensaje? Bueno, Él nos muestra que muchos se convirtieron, pero que también había muchos que se opusieron al mensaje, estaban llenos de ira, rechazaban el mensaje, el evangelio. Y esta actitud de estos hombres ya había sido profetizada, porque el mensaje de la cruz sería un tropiezo. Pablo escribió a los Corintios, la primera carta, 1:23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje, está hablando del evangelio, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Ahora vemos aquí que Pablo había tomado la decisión de regresar a Jerusalén y su deseo era llegar a Roma. Sus compañeros se habían adelantado, Timoteo y Erasto, y en este lugar Pablo permanece por un tiempo más en Éfeso. Nuevamente un alboroto. En el 23 dice: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Otra vez, por el mensaje, porque los hermanos están hablando la palabra de Dios. Nuevos disturbios en este lugar. Además, el mensaje se estaba expandiendo, no solo en Éfeso, dicen por toda Asia, y había preocupación en este lugar por los negociantes griegos. Eran los que estaban preocupados en esta ocasión. Ya no son los religiosos, ya no son los gobernantes, no son las autoridades, más todos han escuchado este mensaje y estaban convencidos, pero los negociantes están preocupados y esto nos muestra el versículo 24 al 28. ¿Cuál es el mensaje por el cual están ellos preocupados? ¿Y cuál es el mensaje que persuade, que alborota a la misma vez? Persuadidos unos y otros alborotados, enojados. Pablo lo había dicho ya en muchas ocasiones. Como de costumbre, llegaba a las sinagogas y lo que hacía ahí es discutía, enseñaba, explicaba la palabra de Dios. En este capítulo, en el versículo 8, dice que discutía acerca del reino de Dios, el mensaje, acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. El mensaje de Pablo era el mismo mensaje que Jesús les presentó acerca del reino de Dios, el mensaje de la cruz. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y este mensaje muchos no querían escuchar, no querían el mensaje de libertad, de arrepentimiento y de libertad en Cristo, porque Él es el que libera, el que te da libertad, Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres, pero ellos rechazaron. En este lugar había muchos que no aceptaban a Dios. Los conocidos como politeístas rechazaban porque ellos tenían muchos dioses y principalmente en este lugar la diosa Diana. Aquí estaba este templo de la diosa Diana, que ha sido considerado como una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana. Y en este lugar este lugar en sí, Éfeso, había llegado a ser, el templo en sí, había llegado a ser la mayor institución financiera en ese momento. El templo de Diana
En otras palabras, era el lugar donde recibían préstamos, donde depositaban dinero, donde se movía todo el dinero, todas las riquezas de la provincia. En el templo de Diana se ofrecían todo tipo de préstamos. Aparentemente, Éfeso, este templo y el dios dinero estaban juntos. El templo, la diosa Diana y el dios dinero estaban juntos. Porque a esta comunidad no le interesaba las riquezas del reino. Muchos de ellos despreciaron como el interés que tenía Pablo. Pablo había reconocido que este mensaje era uno de un solo Dios y este mensaje se estaba expandiendo por Asia. Y Jesús estaba siendo exaltado. No Diana. Jesús estaba siendo adorado. No Diana. Y ahora creían en Jesús como el único Dios. Y Diana no estaba siendo reconocida. Y por eso muchos que estaban cansados, muchos que estaban atribulados, pudieron escuchar el mensaje y llegar a los brazos de su Salvador, de Jesús, donde sus fuerzas fueron renovadas, las cadenas del pecado fueron rotas y pudieron recibir libertad. Muchos, todos deseaban libertad, pero sin Cristo no hay libertad. Todos buscan paz, pero sin Cristo no hay paz, porque Él es el mediador entre el hombre pecador y Dios. Sin el mediador no hay paz. No existe sin Cristo Jesús. Y todos quieren esa paz. Todos desean esa libertad. Todos desean amor, pero no quieren escuchar a Cristo. Había una mujer en un pueblo pequeño y esta mujer pertenecía a una joven, pertenecía a una familia muy distinguida. Además de eso, era una muchacha muy inteligente, una muchacha hermosa. Estaba soltera. Y los hombres del pueblo se sentían intimidados de cortejarla. Sin embargo, esta muchacha se enamoró de un joven de clase media y todos se preguntaban, ¿cómo lo hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con esta joven distinguida? Y le preguntaron, ¿qué pasó? Su respuesta fueron las palabras dulces. Esas palabras dulces de este joven eran como cánticos a sus oídos. Estaba seducida, ella quería escuchar más, se sentía amada, se sentía protegida. Las palabras de este joven eran más dulces que la miel a los oídos de esta muchacha. Llegó a lo más profundo del corazón de ella y lo único que esta muchacha anhelaba es estar junto a su amado joven para escucharlo. Y cada día se enamoraba más. No solo las mujeres pueden ser persuadidas con palabras dulces. Dios tiene palabras mucho mejores, no solamente para las mujeres. Dios tiene palabra para los hombres. Dios tiene palabra para los solteros, para las viudas, casados. Dios tiene palabra para todos los que quieren escuchar su voz. Y no solo tiene el poder para enamorarlos. Él no solamente tiene el poder para seducirte. Él tiene el poder para cambiar tu corazón y transformarlo. Sus palabras. Para llevarnos de las tinieblas a la luz, de la desesperación a la tranquilidad. Jesús nos enamora todo el tiempo. Jesús nos seduce todo el tiempo que usted abre la palabra, que usted lee la palabra, que usted canta la palabra. Jesús está presente para seducirlo todo el tiempo. No ignore las palabras del Señor. Como aquellos plateros que estaban siendo liderados
por Demetrio en Éfeso, que no quisieron escuchar, que no quisieron creer como Pablo había escuchado y creído junto con sus compañeros. Los que ignoran la voz de Dios se dejan seducir por los enemigos de Cristo. Aquellos que ignoran su voz. Y estos enemigos son expertos para presentarte ofertas tentadoras. Son expertos para mostrarte tentaciones, para que caigas y te apartes de Dios. Porque los intereses de estos enemigos de Dios están apartados del reino de los cielos y están enfocados en el mundo. Y esto nos lleva al segundo punto, los intereses de los incrédulos. Los intereses del reino de los cielos es que conozcas del reino de los cielos a través de la predicación del evangelio, de ese mensaje que seduce, de esa palabra que te convence, de esa palabra que te lleva por el camino de la verdad, de la vida, con esperanzas, con gozo, en medio del dolor, sí, hermano, enfermo, sí, con gozo, sola, con gozo, agradecida, en la pobreza, agradecida. Agradecidos porque Él está presente. Ese es el interés del reino, llevarte a Cristo. Un joven estaba solo ayer, al darle algo insignificante se puso a llorar como un niño. Como un niño. Cuando escuchó que no está solo, que Dios está presente. Pero es necesario que abra su corazón y crea que Él está presente. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace el mensaje del reino de los cielos. Transforma vidas. Transforma corazones. Los intereses de nuestro Dios y los intereses de sus hijos, de nosotros los creyentes, es el mismo. Llevar la palabra. Llevar las buenas noticias a los que están cargados, cansados, abatidos. Llevar la palabra. Pero ¿cuáles son los intereses de estos incrédulos? Pablo nos muestra en este mensaje, nos muestra estos intereses del reino, pero también nos muestra que hay intereses que están contrarios al reino. Aquellos intereses en el mundo nada más, solamente en el mundo y sus beneficios personales. ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es mi parte? Solamente beneficios personales. Y de esta manera estaban pensando estos hombres, estos plateros en Éfeso. Al parecer Demetrio tenía influencia sobre los artesanos que fabricaban estas figuras de plata. Y las palabras de este hombre alteraron no solamente a sus compañeros de trabajo, sino también a muchos que estaban en el pueblo. ¿Cuál era el argumento de este platero? ¿No? ¿Cuál? Escuche, cómo el enemigo es tan audaz para hacerte creer el engaño, presentarte como una verdad, pero que hay atrás de esa verdad. Hay un vil engaño. ¿Cuál fue el argumento de Demetrio? Dijo, no solo hay peligro, está hablando a sus compañeros, a la gente, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado. Y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia, ¿y qué más? Y el mundo entero. Mentira, el mundo no estaba adorando, Pablo no estaba adorando a Artemisa, los apóstoles no estaban adorando a Artemisa, los creyentes no estaban adorando, pero él dice, la diosa a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero sea despojada de su divina majestad. En otras palabras, hermanos, tenemos que hacer algo. Miren lo que está pasando con este hombre. La hipocresía de Demetrio salió a relucir. Su mayor preocupación fue su negocio. ¿Escuchó? Su mayor preocupación fue su negocio. Y si no entiende, hermano, your business. Por si acaso, digan, no entendí. Su negocio, eso le preguntaba, era el único interés de este incrédulo.
¿Cuáles son los intereses de los incrédulos? Dinero, negocios, Dios. Dios está muy lejos, hermano. Ellos no necesitan a Dios porque se creen autosuficientes. No le interesaba escuchar, mucho menos aprender las doctrinas de Pablo. Él estaba cegado por su avaricia, su amor al dinero, su amor a su negocio, su Dios, su ídolo. Cuidado con dioses ajenos. Nosotros no adoramos a dioses ajenos, adoramos a un solo Dios. Pero este hombre estaba cegado en el dinero, dice Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La avaricia es idolatría. Cuidado con esos dioses. Esto estaba sucediendo aquí. Estaban preocupados por sus negocios. Estaban llenos de ira. Los plateros estaban alterados. Hoy usted no ve estatuas, tampoco ve a gente inclinándose en la esquina. Nada de eso nosotros podemos ver como existía en Éfeso. Pero hay muchos que el día de hoy se inclinan a muchos ídolos, principalmente al dios dinero. Principalmente a ese ídolo, hermanos. Al dinero, al negocio. Trabajo. Quiero más, porque lo que tengo no es suficiente. A pesar de que muchos saben que jamás pueden recibir una satisfacción completa, la plenitud, y mucho menos pueden recibir seguridad a cambio del dinero. No importa. Es lo contrario, mientras más dinero tienes, más problemas tienes, hermano. Vea usted a los dueños de negocios que están estresados, que no pueden dormir, que piensan que todo el mundo les roba. Los jefes están preocupados porque llegaste 5 minutos tarde. Esto me cuesta, no produces, produce dinero. Es lo único. Máquinas de hacer dinero, nada más. No hay sensibilidad, no hay amor, no hay compasión, no hay nada. Plata. Dinero, hora, tiempo. Corres aquí, corres allá. Oh, es Estados Unidos, así es Nueva York, así es este país, y nosotros vivimos como vive este país. No, nosotros somos cristianos y nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. No nos podemos arrastrar por el mundo ni hacer lo que el mundo hace. No los creyentes, no nosotros que somos cristianos. 5, Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quiere más. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Hermano, nunca tiene suficiente. ¡Qué Dios tan mentiroso! El Dios del dinero es el mayor mentiroso. Porque tienes la casa, tienes el carro, tienes las cuentas y quieres más. Porque no te sacias. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad, dijo Salomón. Y Pablo escribió a Timoteo, su primera carta, 6:7-10. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Entonces, ¿por qué te afanas tanto, hermano? ¿Te vas a llevar tus cuentas? ¿De verdad te vas a llevar el carro que te acabas de comprar y ahora tienes que pagar $1,000 al mes? No te vas a llevar nada. 8. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. ¿Qué estaba sucediendo aquí?
en Éfeso? Algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Pero, ¿qué sucede cuando las personas sienten que sus ídolos están siendo amenazados? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? ¿Cuál fue la reacción inmediata? Corrieron a escuchar el mensaje, corrieron a Jesús, pusieron sus ojos en Cristo. No, hermanos, nada de eso sucedió. No, se enojaron, no quisieron escuchar la palabra de vida. Claro que no. Sus ojos no estaban en Cristo, estaban llenos de ira y por eso causaron alboroto. Y esto fue lo que sucedió en Éfeso, en el 28. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. ¿Qué les iba a importar a ellos Jesús el Salvador? Grande es Artemisa. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Estos hombres no se arrepintieron, hermanos. No, se alborotaron y al no encontrar a Pablo, ¿qué hicieron? Arrastraron a sus amigos, a los compañeros de Pablo. Y en este teatro, a donde los llevaron, era un teatro que tenía una capacidad como para 25,000 personas. Pablo quiso presentarse en este lugar, pero fue impedido por sus amistades, que eran muchos de ellas autoridades, y también por sus discípulos, porque era muy peligroso, había mucha confusión en este lugar, relata Lucas, que mucha gente estaba gritando y muchos ni sabían por qué estaban ahí. Simplemente estaban gritando, oh, gritando Diana, y ni sabemos por qué estamos aquí. Había tal confusión en este lugar. Pues Pablo no llegó y un hombre que estaba presente, que era secretario del municipio, logró calmarlos, explicándolos que los hombres que estaban ahí, que ellos no habían blasfemado contra su diosa Diana y que tampoco a la divinidad de ella estaba en peligro, nada de esto. Entonces él logró calmarlos de esa manera. Eran hombres inocentes los que estaban al frente de ellos. Pero aquí nosotros podemos darnos cuenta, a pesar del alboroto, lo que estaba sucediendo, el reino de los cielos estaba avanzando en este momento. ¿Cómo estaba avanzando el reino de los cielos? Ninguno sacó armas, ninguno de los creyentes se cayeron a golpes, nada de esto. El reino de los cielos estaba avanzando por la predicación de la palabra. Estaban avanzando, ganando terreno. Los pecadores se estaban convirtiendo. Los esclavos ahora estaban libres del pecado. Estaban siendo apartados de sus ídolos para poder ver las riquezas gloriosas de Dios a través del poder del Espíritu Santo, porque es el único que puede traer paz en medio del caos, en medio de este alboroto. Nunca podemos subestimar el poder del Espíritu Santo, porque este poder nos lleva a exaltar a Cristo, sin importar el lugar, aunque esté en un lugar lleno de ídolos, aunque se encuentre en un lugar lleno de idolatría, de religiosos, el poder del Espíritu de Dios puede transformar. A ese lugar, si Dios lo lleva, es para que usted lleve las buenas noticias de salvación, para que aquellos que estén escuchando puedan unirse a Cristo y crecer como un templo sagrado, como Pablo los describió más tarde en el Efesios 2, 21 y 22. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
Hermanos, amados hermanos, hermanas, nosotros presentes no adoramos a otros dioses, porque tenemos un solo Dios. Yo no conozco sus vidas, pero si alguien de este lugar tiene más dioses, como lo expliqué, hay muchos, como los tenían estos habitantes de Éfeso, dioses que impedían la verdadera adoración. Y esos dioses, nuevamente, pueden ser un negocio, puede ser un hijo, puede ser el esposo, puede ser la amiga, el amigo. Puede haberse convertido en un Dios, en su Dios. Porque primero está la amiga, luego la mamá, luego el papá y luego Dios por ahí. Puede haber ser ese el Dios, el ídolo. Pueden haber muchos dioses que están tratando solamente de apartarlo. Hoy es la oportunidad que Dios le da para despojarse de todos esos ídolos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, despojarse de esos ídolos y escuchar la palabra de Dios del Evangelio. Usted sabe, ya escuchó, usted sabe, ha escuchado que Jesús, el único Dios, Jesús, Él dio su vida, que fue Él quien tomó su lugar de castigo, que fue Él quien cargó con toda la ira del Padre, que fue Cristo quien se presentó como ese sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, y derramó toda su sangre por nosotros pecadores, para que podamos ser perdonados, ser adoptados y ser reconocidos como hijos de Dios. Él lo hizo todo, Él ya lo hizo todo y lo hizo por amor, para que hoy usted pueda reconocerlo y entender este mensaje de salvación, que usted pueda entender que Cristo es el único, que no hay otro Dios, que Él es el único que puede satisfacer sus necesidades, que no hay nadie más. No escuche, hermanos, palabras, mensajes falsos. Puede ser que al salir de la iglesia, en media hora, enseguida que usted salga, puede ser que ahí en la puerta de la iglesia alguien le vaya a dar un mensaje falso a usted. No escuche palabras de engaño. No escuche palabras que quieren seducirle para llevarle al mundo. No lo escuche cuando quieren satisfacer sus placeres y deseos y apartarle de Dios. Recuerde, si usted escucha y usted cree en Jesús, no puede adorar a otros dioses, para que usted no se quede solo, hermano. No puede adorar a otros dioses para que ustedes no se queden solos como aquel hombre dueño de ese restaurante que fue reconocido por el mundo entero, que fue reconocido, recibió premios. Todos lo admiraban. Pero su mujer estaba sola y sus hijos estaban abandonados. Y terminó solo, lleno de riquezas materiales, pero terminó solo y pobre y desdichado, vacío de las riquezas gloriosas de Dios. Recordemos que nosotros fuimos creados para adorar a Dios y adorarle solo a Él. Le voy a pedir que incline su rostro en este momento y cierre sus ojos. No se distraiga. Y con sus propias palabras, usted le pueda decir al Señor:
en esta oportunidad que Dios le está dando. Que usted le diga al Señor con sus palabras: Padre, ya no quiero adorar otros dioses. Señor, reconozco que he pecado contra ti, Padre. Señor, perdóname. Señor, y ayúdame en esta mañana a adorarte a ti nada más. Señor, acércame más a ti. Padre, quiero conocerte más. Estoy lejos de ti. Dígale al Señor cuánto le ama y pídale perdón en esta mañana, que Él escucha su clamor y está atento a sus palabras. Tómese este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No nos cansamos de escuchar tu mensaje. Lo necesitamos todo el tiempo, porque aún escuchando tu mensaje nos podemos apartar. Padre, quebranta en esta mañana todo ídolo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús por aquellas personas que hoy, Señor, se han arrepentido de sus pecados. Te pido a ti, mi Dios amado, que tú les des vida nueva. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que en esta mañana traigas paz a sus vidas, Padre. Trae esperanza, Señor, para los jóvenes. Abre sus ojos, Señor, muéstrales las grandezas riquezas. Te pido por cada joven presente, por cada mujer, por cada hombre, Señor, que ha reconocido que tú eres el único santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido que tú los bendigas y que bendigas a tu iglesia y que nos apegues más a ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle al Señor.